Es un placer, lo dicho, convertís con vuestra calidad musical cualquier escenario donde estáis en una verdadera fiesta. Un jurado compuesto por los escritores Guillermo Aguirre, Federico Guzmán Rubio, Xavi Azpeitia y los editores Fernando Varela y Jorge Lago han decidido otorgar el 19º premio de novela Lengua de Trapo a la obra Grietas, de ti, de tuya. Efectivamente. Efectivamente. Santi, enhorabuena, gracias por estar aquí un ratito con Gracias nosotros. a vosotros. Tantas grietas ves, yo también, pero bueno, no sé si son las mismas. Bueno, son grietas. El título del libro surge de la cita que encabeza la novela de Zola y que habla de esas grietas que todos arrastramos y que intentamos bordear en nuestra vida personal, incluso en nuestra vida íntima, y que muchas veces tienen que ver con el desarrollo de nuestra novela familiar, por decirlo así, pero que se acaban manifestando en otro tipo de expresiones en lo social y en lo colectivo, ¿no? La familia no estaba del todo bien, muchos tenían una grieta. Sí, la verdad es que muchos tenemos una grieta. Tenemos una grieta y efectivamente muchos, o todos, ¿no? Todos y todas tenemos una grieta en la que intentamos no caer, quedarnos atrapados en su fuerza de succión. Y creo que lo interesante, ¿no?, de la cita que encabeza la novela y lo que yo intento desarrollar es precisamente que nos habla de unas grietas personales con una manifestación social, como decía, y a mí me interesaba sobre todo ver cuánto de personal hay y si la manera de tratar esos problemas personales es suficientemente válida solo abordarlo desde lo íntimo o si necesariamente precisa de un componente social, ¿no? Cuando Lucía contaba alrededor de 20 años, la crisis aún tenía forma de burbuja. Estás hablando de una historia personal, el protagonista se enamora de Lucía, tienen una relación, al mismo tiempo el protagonista se convierte en padre de una manera determinada, cosas que nos pueden pasar o nos pasan a cualquiera. Efectivamente. Pero tú empiezas hablando de Lucía, sí. O sea, ya tenemos un personaje, ya tenemos el amor, ya tenemos una situación de pareja, pero tú empiezas hablando de la burbuja y de la crisis. Efectivamente, por lo que estaba diciendo antes, empiezo hablando del personaje de Lucía y empiezo hablando de la crisis, o sea, empiezo hablando del contexto social que rodea a ese personaje, y es un personaje que desde los primeros párrafos descubrimos que arrastra, ¿no?, una enfermedad, una patología, en este caso, que es la anorexia, y como dices, pues desde las primeras páginas vemos los dos asuntos que yo quería tratar, lo personal y lo social, la crisis en este caso, el ciclo de protestas sociales que inaugura el 15M y cómo se incardinan esos problemas personales en un ciclo de protestas y de composición con los demás, y cómo los personajes se mueven y les suceden cuestiones personales, la paternidad, como has dicho, el amor o la enfermedad. Bueno, este es tu segundo libro, hemos visto tu primero, que fue para ebook, para ebook. Hemos visto algún plano de la Casa Invisible en Málaga, está relacionado evidentemente con esa actividad. Ahora que estamos asistiendo a esos sucesos en Barcelona, desgraciadamente, porque son cosas distintas, la violencia y otras cosas distintas son, bueno, la reivindicación de un uso social del propio entorno muy distinto al que la sociedad nos tiene o al que la sociedad nos indica o nos obliga. ¿Quieres hacer alguna reflexión sobre eso? No puedo evitar hacer esta entrevista vinculando también lo íntimo, lo literario y lo que está sucediendo en nuestro entorno, ¿no? Y es la idea además de la novela. Los sucesos de Barcelona, bueno, creo que nos encardinan de lleno, ¿no?, en lo que estamos viviendo últimamente. Estamos viviendo una situación muy violenta, efectivamente, con una expresión de violencia que a veces es más sutil, más simbólica, más inmaterial y que tiene que ver, bueno, con la precariedad, con los desahucios, con la perspectiva de una falta de futuro, con la ansiedad que todo eso genera en la gente de a pie, en las familias, y cómo iniciativas colectivas, vecinales, muy arraigadas en barrios, como era el caso de Can Vies en Barcelona, con 17 años, son desalojados del día a la mañana, y eso provoca una reacción lamentablemente, en el sentido de que no nos gustaría a nadie, pero claro, como digo, es una reacción, ¿no?, a otra situación. Si se evitara la situación que lo provoca, seguramente hubiéramos visto otras imágenes diferentes. Es un pensamiento que se me viene de vez en cuando a la cabeza, Santi. Sacar adelante a un niño, ser padre, siempre es una aventura formidable, compleja. Y, bueno, te hace pisar este mundo de otra manera. Hombre, si tienes un mínimo de amor y responsabilidad, ¿no? Si no, no, pero entonces eso es como todo, ¿no? Entonces, si no, en todo da igual, ¿no? Mis padres lo hicieron conmigo, yo se lo agradezco todavía. Mi padre no me vive, mi madre sí. Pero mi padre, por ejemplo, con 13 años con los hermanos a cuestas anduvo desde Vélez Málaga a Murcia huyendo del tiroteo de aviones nazis y de bombazos de destructores franquistas.
Bien, otros contarán la historia de otra manera y será igualmente legítima y aterradora. No era fácil. Ahora nos vemos con unas inmensas dificultades y la crisis es en cierto modo nuestra guerra. Y parece dificilísimo ver un futuro. Sin embargo, mi padre no lo tuvo ni mucho menos fácil, aunque aquello me suene a literatura. Aquello olería mal y dolería bastante. Efectivamente, no son situaciones comparables las que estamos viviendo, pues la generación que hemos nacido a lo largo de la transición. Yo nací en el 75, o sea, justo el año en el que moría el dictador, con situaciones previas, ¿no? Sí que podemos establecer paralelismos en el sentido de que hay una falta de ilusión, o había una falta de ilusión. El futuro era gris para una generación muy anterior a la mía, una generación durísima que tenía que vivir en un contexto que para gente como yo solo podemos saber de oídas y hacernos una idea a través de la literatura, de los relatos de nuestros mayores. Y sin embargo creo que precisamente por lo que cuentas, la situación política y social que estamos viviendo ahora traiciona de alguna manera a gente como la que estás contando, que luchó muy duro para sacar a sus hijos hacia adelante, que apostó por un modelo democrático, que apostó y sacrificó mucho para que una sociedad más justa pudiera dar servicios básicos y dignos y decentes a toda una ciudadanía, y que estamos viendo que las políticas sociales de los últimos años las destruyen con una impunidad y una gracia que nos hace recordar precisamente a tantas personas que dejaron su vida, su salud y desde luego su energía en que eso no fuera así. En todo caso, cuando nos miramos uno a uno, padre a padre, hijo a hijo, todo eso nos pasa por encima como un tsunami. Podemos organizarnos o no, podemos votar de una manera o de otra, no votar, e incluso salir a la calle en un 15M permanente, o no, o convenir que las sociedades son desigualitarias por naturaleza. Pero uno a uno, ese tsunami lo tenemos que capear. En ese sentido, ser padre hoy, en ese sentido, ser pareja hoy, es distinto de serlo en otro tiempo. Yo no soy padre. Mucha gente me está preguntando por la novela, porque el narrador puede tener similitudes conmigo, pero no he vivido la piel para escribirlo. Exactamente, esa era la idea, ponerme en la piel de alguien que le pudieran pasar cosas parecidas a las que a mí me pueden suceder. Yo, pues afortunadamente no he tenido ni una relación amorosa tan tormentosa como la del personaje, ni he pasado por una experiencia de la paternidad que surge de una situación concreta que tampoco es la más feliz como la del personaje. Pero imagino que sí, que la pareja, el amor, la paternidad son ahora diferentes, y eso es de lo que trata un poco el libro. ¿En qué es diferente? ¿En qué se expresa esa diferencia y cómo se manifiesta? Porque creo que incluso vemos patologías nuevas que no existían de antes y que tienen que ver precisamente con esas diferencias, ¿no? Con un mundo democrático y de enormes recursos y de riqueza material infinitamente superior a la que tenían nuestros mayores, y que sin embargo se gestiona tan malamente que acaba, ¿no? Que acaba por producir esa precariedad, ese tipo de interiorización en lo físico, en lo psicológico. Bueno, Lucía en el año 36 no sería anoréxica, ¿no? Ya sé que es una extrapolación, no vea la palabrita que está de claro, moda, imposible, pero bueno, no lo sería, ¿no? Seguramente no. No sé. La anorexia se da también en el siglo XIX mucho en contextos fuertemente patriarcales, en conventos, ¿no? De monjas de clausura que no tenían como modelo precisamente a Kate Moss. Entonces sí que es verdad. Y no por hambre, quieres decir. Exactamente, era sobre todo por cómo en contextos precisamente fuertes patriarcales, las mujeres que se sociabilizan de una manera diferente, sobre todo en un contexto como puede ser un convento, diferente a la de los hombres, acaban por desarrollar enfermedades que son eminentemente femeninas. ¿Qué sucede ahora? El patriarcado, bueno, pues sigue estando presente en nuestras sociedades, y el capitalismo también, y nos da alguna pista precisamente que patologías como la anorexia se den solo o eminentemente en mujeres. ¿Y crees que con esta toma de conciencia de los derechos y deberes en igualdad de la mujer respecto al hombre, la denuncia permanente todavía, la diferencia que hay entre ambos, los diferentes sueldos, todas las campañas, los ministerios de igualdad que establecen ya un apartado desde hace bastantes años, ¿crees que se va a erradicar la anorexia o que con esa, yo hablaba al inicio, con más o menos solvencia de esos, cuando viste esa especie de proyección, sí. ¿O crees que ahora con esa incorporación también a todo ese mundo estético, idealizado, de venta y cosificación del individuo, lo que va a ocurrir es que la anorexia también va a ser masculina?
No, no creo que la anorexia vaya a ser masculina, porque la anorexia, a mi modo de ver, no tiene tanto que ver con la imagen de la mujer. Eso es un poco la idea que nos están transmitiendo, cierta banalización de una enfermedad tan terrible como la anorexia, y sí tiene que ver más en cómo se sociabiliza a la mujer, en qué problemas particulares arrastra en su condición de mujer y en cómo situaciones que se pueden dar de manera más o menos similares en un chico o en una chica, en el chico se acaban expresando de una manera y en la chica se acaban expresando en lo físico. Y muchas veces no tiene que ver con que ese apabullante tanto por ciento de chicas jóvenes que acaban desarrollando la anorexia quieran ser modelos, tengan una imagen de sí misma distorsionada, no. Cuando uno investiga, cuando uno habla con mucha gente que ha padecido anorexia, hayan salido o no, descubre primero que su percepción del cuerpo no está distorsionada, sino la percepción que tienen de los demás y cómo les entienden los demás a ella. Y que no existe la anorexia, existen las anorexias. Cada anoréxica arrastra una situación tan diferente que ni siquiera los médicos o los psicólogos acaban por ponerse de acuerdo y sí acaban hablando de unos patrones, más o menos unos criterios, más o menos que se repiten y que tienen que ver sobre todo con la manifestación exterior, que es un trastorno alimenticio, pero ese trastorno alimenticio es la manifestación de problemas mucho más profundos. Y mientras no se haga una educación por superar lo que estabas diciendo antes, y como veíamos en el vídeo del principio, que es solo una parte, superar todo eso que acaba por convertir a las mujeres en sujetos subalternos, se seguirá produciendo eminentemente en el cuerpo de las mujeres, independientemente de que la imagen sea muy importante ahora también para los hombres. A Lucía no le extrajeron la aguja de titanio hasta el mes de abril. No voy a leer más. No, mejor. Para generar, claro, es para generar. Bueno, su padre no conoce a Lucía cuando se hace cargo de ella. Lucía tampoco conoce a su padre, que se encuentra. Alicia, el personaje de Alicia es la que el narrador se hace cargo de Alicia, es un bebé. Lucía, su pareja anorexia, perdona. Y efectivamente, no quiero desvelar mucho, pero uno de los vectores, ¿no?, que vertebra la novela tiene que ver con la paternidad, con la maternidad, precisamente con la grieta que mencionábamos al principio. Los hijos acaban aterrizando en un territorio familiar que estaba antes de que evidentemente ellos aparecieran. Hay una grieta que atraviesa ese territorio familiar y que tiene que ver con toda la historia que arrastran sus padres, incluso sus abuelos, la relación amorosa que han atravesado, las separaciones o no. Y a los padres, en cierta manera, por lo menos en la novela, acaban percibiendo eso, ¿no? Hay varios personajes que acaban percibiendo eso, que sus hijos, sus hijas están en ese territorio y cómo evitan que esa succión acabe arrastrando a la grieta a unos hijos que al fin y al cabo van a ser configurados también por esa grieta, pero los padres tienen ahí alguna función, ¿no? Es una reflexión también en torno a eso. Bueno, ¿qué hacemos con las grietas que tenemos en nuestro sistema? Pues con las grietas que tenemos en nuestro sistema y... Desde tu punto de vista, que más o menos te veo ubicado en un... Sí, me alegra además mucho que hayan premiado una novela como esta, porque intenta también no responder a esa pregunta, sino encontrar los modos en los que podríamos responder a esa pregunta. Y los modos en los que podemos responder a esa pregunta es componiéndonos con los otros. O sea, el capitalismo nos invade de una manera cotidiana y nos acaba abocando a una pasión triste, a una pasión individualista, a una pasión de que los problemas solo son personales y por tanto solo pueden ser abordados desde la intimidad. Y si la novela no se sitúa exactamente en el 15M, sí lo hace en la onda expansiva del 15M, es decir, en esa composición colectiva, en ese saber estar con los demás, en ese saber construir conjuntamente, en ese unirnos, en ese estar equivocándonos, haciendo ensayos, errores, pero caminando juntos, y eso es lo que descubre el personaje de Lucía, que la anorexia se puede empezar a resolver, se puede empezar a curar si sale de su intimidad y empieza a componerse con los demás. ¿Tú eres de los que dicen juntos? A veces digo juntos, otras juntos y otras solo juntas, porque si no me regañan, y además bien regañado está, que tenemos como hombres que empezar a interiorizar que el lenguaje no es inocente en ningún caso. Bueno, depende quién lo utilice. El lenguaje, no digo las personas. Sí, las personas sí podemos ser inocentes, eso pero el lenguaje no. Eso es. ¿Me dices algo de Podemos? Bueno... por seguir con la actualidad. De Podemos lo que... ¿Podemos tapa alguna grieta? ¿Es una grieta que se agiganta? ¿Es agua que pasa por la grieta y se seca? ¿Qué es? Podemos es un reflejo de que el descontento que puso de manifiesto el 15M y esa máxima que se hizo tan popular de no nos representan, ha acabado encontrando unos cauces de representación pública que precisamente eran los que se le exigían. Y lo interesante de Podemos para mí
es que no se está dejando capturar, igual que el 15M, cuando se le exigía al 15M definíos, soy de izquierdas, de derechas, ¿por qué no os hacéis partido? Nunca se dejó capturar, nunca cayó en una definición. Podemos ha sabido jugar esa baza, no quería una política de la representación, no se ha dejado definir, todavía que si son bolivaristas, que si no, que si son de derechas, no se deja definir. ¿Por qué no se deja definir? Porque el descontento es tan plural, es tan múltiple, es tan heterogéneo, que es difícil encauzarlo en una definición, y Podemos ha sido, bueno, la expresión electoral y de todo ese descontento que las plazas estalló y que en algún momento tenía que cuajar en esta alternativa, en esta iniciativa o en alguna otra. Y lo interesante de Podemos para mí no es lo que ha sucedido, es las vías de posibilidades, los campos de posibles que abre a partir de ahora y hasta dentro de un año así, y abre un campo interesantísimo, y a mí me interesa Podemos ahora, no antes. Es un placer hablar contigo, Santi. Gracias, Domi. Esto es televisión, tenemos un tiempo, bueno, la vida también. También forma parte de estos tiempos en los que de alguna manera, sin darnos cuenta, yo creo que también nos han pervertido el dominio que tenemos sobre nuestro propio tiempo. Y hablo del tiempo de utilización individual, ¿no? Pero bueno, sigo haciendo reflexiones en voz alta, quizá porque me lo permite tenerte enfrente. En otra ocasión, si te parece, hablamos. Por supuesto. No lo olviden, Grietas, de Santi Fernando Espatón, alguien que no tiene trapos en la lengua, se ha hecho con el premio Lengua de Trapo de Novela. No está mal, no está mal. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. En un par de minutos volvemos. Vamos a seguir hablando de la actualidad. Recuerden que hoy tenemos nuestra sección de economía con el profesor Cabello, Economuestra, que tampoco dejará pasar la ocasión de comentar algo respecto a algunas de las reivindicaciones que tiene Podemos en su programa y que se están poniendo ahora en un juicio crítico, como parece que es la moda. Bueno, de hecho van a acabar convirtiendo en una especie de Che Guevara iconográfico a este chico, a Pablo Iglesias, a este profesor de Ciencias Políticas de la Complutense. Pero de eso y otras cosas vamos a hablar inmediatamente después de la publicidad. Así es nuestro tiempo.